ahora podremos abrir un espacio para que el público haga las preguntas a los ponentes y si alguien de la academia desea intervenir también en este momento podríamos activar sus micrófonos. Pero aquí llega una pregunta para el doctor Ulloa. Lo hace el señor Ignacio González. Dice, ¿qué opina de niños dentro de sus casas y la hipótesis de la higiene? O sea, un sistema inmune sin reto. Es una excelente pregunta. Tenemos evidencia de que el niño que se expone a más patógenos es cierto que puede aumentar un poco el riesgo de colonización por otros virus y a las bacterias, pero con estos datos que tenemos hasta ahora de coronavirus, pareciera que estos niños que están expuestos a otros virus podría ser una de las razones más importantes por las cuales en pediatría va mejores datos comparados con el adulto. Así es que esto es difícil estudiarlo y no le podría decir pues la respuesta dado que apenas llevamos 6 meses de conocer este virus y mucho menos estas formas severas. Pero definitivamente sabemos que la exposición a ciertos virus y bacterias puede ayudar. Y una de las cosas más importantes que debemos conocer de este virus es para poder diseñar vacunas efectivas en pediatría o en adultos, debemos conocer exactamente estas formas inusuales de presentación, porque si este virus en adultos y en niños causa tanta problema inflamatorio, es de las cosas que debemos estudiar bien en el mundo y la respuesta del organismo ante el virus como tal. De Denia Ureña Alfaro, ¿es recomendable el uso de inosina en niños? No, eso es una pregunta frecuente pues que se hace. No hay evidencia de que para este virus sirva y para otros. Es más la evidencia, digamos, de que hay otros mecanismos que pueden servir más, como todas estas medidas. Ustedes han visto aquí en el Hospital de Niños el número de internamientos por virus respiratorio de diarrea bajó sin estos medicamentos, con solo lavarse las manos. Así es que con este virus en particular no hay nada de evidencia, así es que necesitamos seguir en sintonía y probablemente lo que uno debe hacer mejor, vacunar a esos pacientes pediátricos y adultos es vacunarlos contra las vacunas que ya deben tener, porque lo que no se sabe en el mundo es cuál es el porcentaje, sobre todo en pediatría, es cuál es el porcentaje de coinfección viral de SARS-CoV-2 con otros virus. O sea, sería muy mala combinación por todo lo que estamos viendo del poder inflamatorio de este virus. Sería muy mala la combinación de SARS-CoV-2 con VRS, con influenza y aparte de eso, la predisposición a bacterias. ¿Corre más riesgo un niño que previamente padeció de enfermedad por Kawasaki? Ajá. Digamos que lo que sabe hasta ahora no hay datos, o sea, simplemente que la probabilidad de que un niño con este nuevo virus desarrolle, o sea, que secundario al virus desarrolle este nuevo síndrome, que no tenemos datos. ¿Por qué? Porque estudios previos en el pasado de Frank Esper y de otros grupos decían que tal vez el Kawasaki podía ser causado por el coronavirus, pero vino después de grupos asiáticos que lo descartaron. O sea, ¿qué significa eso? Que no tenemos datos que lo soporten. Así es que la inmensa mayoría de los pacientes con Kawasaki no se les documenta una infección viral que desencadene esto. En cambio, aquí es diferente porque se ve varias semanas posterior. En este momento hay una pregunta que está por Facebook Live. Dice, en el contexto actual en que estamos en dicha pandemia, debemos testear con PCR a todos los pacientes sospechosos que se van a llevar a una cirugía de urgencia. Si decimos empezar a hacer cirugía electiva en este momento, recomienda hacer PCR a todos los pacientes. Bueno, esta realmente es una pregunta bastante inquietante y en parte va de la mano con si es o no recomendable realizar las pruebas masivas. Siempre hay un tinte de punto de vista político. ¿Por qué no hacer pruebas masivas a todo el mundo? Independientemente si hay o no sospecha, simplemente hacer por hacer. Primero, las pruebas no son gratuitas. En, por ejemplo, un sistema de salud como europeo, una prueba de PCR no baja de 200 hasta 500 euros. Entonces, son pruebas caras. Y lo otro es que hay un tiempo de espera por el otro lado. Si usted tiene un paciente que va para una cirugía de urgencia, no le va a dar tiempo desde que realiza la prueba hasta que reporte el resultado. El concepto que mucha gente probablemente tiene confusión es que ha aparecido las pruebas rápidas.
el concepto erróneo es que la palabra rápida no significa de que aparece muy rápidamente en el momento de la infección. Esas pruebas rápidas lo que hace es detectar presencia de anticuerpos que el huésped, el paciente está generando contra el virus. Y para ello se debe esperar mínimo 7 días para la aparición por lo menos de los primeros títulos de IgM y hasta 14 días para la aparición de IgG. Quiere decir que un paciente puede estar muy enfermo en la primera semana y va a salir las pruebas rápidas negativas. En ese caso, el tamizaje debe realizarse con reacción de cadena polimerasa, PCR. Y inclusive hay un momento en que PCR puede salir negativo y también los anticuerpos pueden salir negativo o una combinación. Eso depende del tiempo de evolución. Así es que como que a todos los pacientes que van para una cirugía electiva, hacerle PCR, eso no tiene ni pie ni cabeza. Aquí hay una pregunta para el doctor Ulloa. La importancia de la prueba de anticuerpos en pediatría es, ¿ya se cuenta este recurso en el Hospital Nacional de Niños? No, de momento no, pero en otros países es una prueba que está sirviendo. Todavía pues no la tenemos disponible acá. Pero como ustedes vieron estos datos, en algunos lugares ha servido para establecer el diagnóstico, por la razón esta de que ya 2, 3, 4 semanas luego el virus ya puede estar no viable en el sitio anatómico donde se tome la muestra. Entonces no la tenemos disponible por ahora. Aquí hay una pregunta que dice, ¿existen datos de pacientes positivos que no sean transmisores o que no transmita el virus por alguna razón en específico? Esa es una excelente pregunta y se ha observado en muchos casos de que un paciente puede tener curación clínica, es decir, ya no tiene fiebre, ya ha recuperado el olfato, ya está comiendo bien, ya no tiene tos, se encuentra completamente sano desde el punto de vista clínico. Y sin embargo, las pruebas de PCR le sigue saliendo positivo y ha habido algunos casos en donde 6 o más PCR continúa saliendo positivo a pesar de que la persona clínicamente parece estar con curación. Esta disyuntiva se ha explicado por el hecho de que la PCR lo que hace es detectar partículas virales, no detecta el virus como tal. PCR, por ejemplo, para una secuencia, para una parte del genoma. Eso significa que hay pacientes que ya están clínicamente curados y todavía tienen fragmentos virales en el cuerpo, pero estos fragmentos virales no son infectantes, o sea, ni siquiera tienen la capacidad de un virión. Entonces, en estos casos, no son contagiosos, no pueden contagiar, ya están curados clínicamente. Sin embargo, la única manera para diferenciar si PCR fue positivo por el virus vivo o transmisible o PCR fue positivo por fragmentos virales, la única manera para diferenciar eso sería realizar cultivos virales. Para eso todavía no existe una tecnología que permita diferenciar rápidamente esto. Doctor Sánchez, que el doctor Saras está conectado, que si le pueden activar el micrófono. Listo, hola, ¿cómo están todos y todas? Doctor Salas, hay una pregunta para usted. Sí, Dice, ¿tiene el Ministerio de Salud algún espacio para comunicar conocimiento de tratamiento que podría ayudar? Específicamente, la pregunta fue, si tratamientos noveles como el dióxido de cloro en estudios que se está llevando a cabo elimina el COVID-19, ¿se aceptaría tratar a pacientes para salvar vidas? Dióxido de cloro. sí, vean, con eso de los tratamientos, pues nosotros hemos tratado obviamente de hacer una revisión en conjunto con la Caja Costarricense de los mejores tratamientos disponibles de acuerdo a la evidencia. Hay muchos tratamientos que pues obviamente han entrado incluso en tema de discusión, como la misma hidroxicloroquina, que veo que la Caja justamente después de una revisión que hicieron en farmacoterapia decidieron suspender temporalmente su uso. Acaba de llegar el comunicado hace unas horas. Y ahora también está el tema con Remdesivir. En realidad, como les digo, las opciones con tratamientos hay muchas y hay muchas posibilidades, pero tratamos en la medida de lo posible de revisar las mejores evidencias y esto va evolucionando. Y es un evento que hemos aprendido muchísimo, no solamente en el asunto del manejo propiamente del paciente, sino obviamente de las características propias del virus.
hoy también la OMS sacó en una guía interina de abordaje clínico que están cambiando los criterios para dar de alta, en donde ya dejan de recomendar estar haciendo las PCR con diferencia de 24 horas, y están diciendo que para pacientes asintomáticos, por ejemplo, 10 días después de que se sale la prueba positiva, ya se puede dar de alta. Y los pacientes sintomáticos, que se deje 10 días y después 4 días adicionales para dar de alta. Eso pues obviamente revolucionará mucho la logística. Obviamente yo les dije ahora a mis compañeros que buscáramos, si la OMS lo está diciendo no es porque lo hicieron adrede, ¿verdad? A la ligera. Obviamente eso está respaldado por estudios, pero imagínense que eso sí cambia mucho de todo lo que es la logística, el asunto de incapacidad, el asunto de las pruebas, ¿verdad? Que se están obviamente gastando a un ritmo muy acelerado. Entonces, en realidad, con ese tratamiento que mencionan, pues hay algunos estudios que evidencian alguna efectividad, pero lo cierto es que tratamos de basarnos en los estudios un poco más fuertes, ¿verdad? A nivel de evidencia y sobre todo también que haya disponibilidad. Por ejemplo, en el caso del Remdesivir, nosotros sabemos que los estudios sobre todo demuestran su uso intravenoso. Aquí ya hubo cierta presión de una compañía nacional para eventualmente producir, pero la presentación oral, eso no tiene ningún estudio, ¿verdad?, internacional que avale su uso oral. Pero en general, como les digo, sí estamos constantemente analizando este asunto de los tratamientos. Y yo quería también aprovechar para informar sobre esto de las pruebas, la disponibilidad. Como decía el doctor Sánchez, que existe diferentes tecnologías incluso de PCR, o no digamos de PCR, de biología molecular, porque incluso hay uno que no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama el ID-COVID, que ese lo que usa es una tecnología isotérmica y que permite obtener pruebas en 15 minutos y es de biología molecular. Pero, por ejemplo, ese es de Abbott y totalmente lo acaparó Estados Unidos. No nos dejaron hacer ni siquiera o sea, pusimos la orden de compra para comprar 200,000 pruebas y nos dijeron ni lo sueñen. Eso va a estar como para posiblemente octubre, si acaso, disponible. Intentamos con el Gene Expert y ya tenemos máquinas, que eso ya es PCR, de tecnología pruebas en cuestión de 45 minutos, pero resulta que ahora con los reactivos tenemos las máquinas, incluso Amgen para la caja, pero con reactivos tenemos un problema enorme, estamos tratando de solventarlo porque la compañía, después de que les hayamos pedido 40,000 pruebas, le dio a la OPS el mando para toda América y nos tocan como 200 pruebas como en un mes, ¿verdad? Obviamente las tecnologías abiertas de PCR sí hay mucho más disponibilidad, incluso Cenibio está trabajando para tratar de desarrollar una propia, ya están cerca de tener un kit de extracción, una solución para kit de extracción, pero lo cierto es que en esas pues sí hay mucho más disponibilidad. El problema es que obviamente se requiere personal más especializado porque se requieren todas las fases de la desactivación, de la extracción viral, ¿verdad? De todo lo que es la concentración del material y esto pues sí, ustedes saben que eso no se puede hacer en lugares más alejados y también es importante tener la disponibilidad de las pruebas lo más cerca posible a nivel rural. Una consulta para usted. El doctor Andrés Castillo Saborío, quien fue presidente del Colegio Médico, hace una pregunta de si el Ministerio de Salud en ese momento está esperando algo o ya tiene iniciativa para poner como un decreto de que a nivel ya general se debe utilizar las máscaras quirúrgicas para salir en los sitios donde hay aglomeración de personas. Bueno, eso ya creo que también la misma exposición que nos hizo el doctor anteriormente, Sánchez Joven, que es del asunto del uso de mascarillas, ¿verdad? Que pues si el mismo personal de salud no lo usa bien, es difícil también esperar que la población lo vaya a usar adecuadamente. Y eso se los digo porque incluso yo estoy encima de mucha gente que está usando mascarillas y son profesionales y les digo cómo usarlas, y aún así, aunque yo estoy encima, veo que se cometen errores reiterados. Imagínense en hablar, ¿verdad?, perfectamente de personas que no tienen pues un nivel, ¿verdad?, educativo, y yo creo que en eso de que la confianza que puede otorgar la falsa confianza, ¿verdad?, y descuidar las otras medidas que son mucho más importantes, como el lavado de manos frecuente, no tocarse la cara si no se han lavado las manos,
lo que hemos hablado, el protocolo del estornudo, el mismo hecho de que alguien puede tener síntomas respiratorios y piensa que ya con la mascarilla tiene licencia para salir, hay que tener mucha cautela. Por eso en realidad nosotros hemos sido muy claros en lo de distanciamiento, de las burbujas sociales, de las medidas generales que son mucho más contundentes, ¿verdad? Y que la gente no vaya a descuidar. Pero yo creo que en esto nosotros hemos ido ampliando, ya tenemos unas recomendaciones, por ejemplo, para transporte público, para atención de personas en los centros, digamos, de atención como bancos y cuando hay reuniones de más de 15 minutos que tienen que ser presenciales, porque siempre hemos recomendado, obviamente, el asunto de preferir las reuniones virtuales como esta que estamos teniendo, pero lo cierto es que existe también mucho riesgo de que la gente se relaje, de que la gente piense que por estar usando una mascarilla ya está protegido y en realidad pues hasta el momento nosotros tenemos ya casi 3 meses de estar en pandemia, no hemos estado usando mascarillas a nivel comunitario y pues nos hemos mantenido. No estoy diciendo que con esto significa que nos vamos a mantener siempre con un aumento de casos importante, pero sí hemos tenido siempre cautela en eso de recomendarla, sí, pero usarla de forma obligatoria, en realidad eso siento que ya va a un nivel superior, que incluso hemos hablado mucho también del uso de las mascarillas desechables, de las de tela, del uso de que no es cualquier mascarilla de tela, ¿verdad? Que hay unas mascarillas de tela que justamente si no tienen una confección apropiada, es más bien totalmente contraproducente, se convierte casi como un fomito, ¿verdad?, de transmisión. Y entonces aquí hay mucha tela que cortar con esto de las mascarillas. Lo que sí es cierto es que la hemos también recomendado para esos casos, igual que las caretas, ¿verdad?, que tienen pues una protección ya también ocular, aunque sabemos que la protección, sobre todo la protección, hablando de exponer a los demás, ¿verdad? Porque sabemos que igual la mascarilla tiene un nivel de protección de ingreso, pero el nivel más grande en realidad aquí es para egreso, ¿verdad? Para nivel de cuando se tose o se habla, ¿verdad? Que la gente que está alrededor no se vea tan expuesta. Ya si hablamos obviamente de N95, ya es otro rango de protección, ¿verdad? Las FPP que ya tienen un filtro específico de partículas. Excelente respuesta, doctor Salas. Aquí hay una pregunta, como que usted le están bombardeando con preguntas. Dice, es de una colega, dice, estaba con un embarazo de 28 semanas, estuvo en la unidad de cuidado intensivo, tiene un mes de estar asintomática, sin embargo, 83 días después aún persiste con las pruebas de PCR positivo. ¿Cuándo considera usted que podrá ser cambiado el protocolo para darla de alta? Que sea vinculante, que sea oficial. Sí, en eso hoy vimos la guía, estamos en medio de, claro, esto es un bombardeo de información, pero ya obviamente si viene de la OMS ya hay que prestarle mucha atención y yo les dije que era en total prioridad, ya mañana vamos a sentarnos a revisar esto y posiblemente ya en el lineamiento número 14, tenemos el 13, que estaría saliendo la próxima semana, podríamos ya estar actualizándolo. Eso hemos visto justamente que incluso partículas o segmentos virales pueden persistir a nivel epitelial ya sin el virus activo, ¿verdad? Que pueden durar hasta 3 meses incluso. Y eso pues obviamente hemos tenido casos en que sale la PCR negativa, después sale positiva y entonces ya no lo podemos dar de alta y entonces esperamos 4 días, vamos otra vez, sale negativa la primera, la segunda sale positiva y entonces no podemos y así nos vamos y justamente es un fenómeno del problema que representa la PCR, que no es que capta el virus vivo, ¿verdad? Sino que son segmentos genómicos, ¿verdad? Cadenas de nucleótidos que obviamente pues eso no garantiza que todavía la persona esté excretando el virus. Esta pregunta tal vez va dirigida más para el doctor Ulloa. ¿Están considerando que el año entrante haya el doble de casos de virus respiratorio en niños al levantar el confinamiento? ¿Qué opina, doctor Ulloa? Lo que suponemos para este año, basado en los datos actuales de otros países que ya pasaron por el pico que ha bajado, es que este año la temporada del VRS va a ser mejor. Ahora, que eso tenga un efecto acumulativo para el año entrante, no hay ninguna evidencia. Uno podría suponer que si la gente en esta gran oportunidad que se hizo para hacer conciencia de la importancia del distanciamiento y las medidas de prevención, uno podría suponer que el año entrante va a bajar basado en las medidas de prevención para el VRS porque no tenemos ninguna otra forma. De momento no hay vacuna aprobada en niños y los estudios se están haciendo en embarazadas. Así es que
podríamos suponer que tal vez el año entrante baje, pero con virus respiratorio hemos aprendido que la estacionalidad es muy cambiante. Aquello que tal vez se veía antes los picos en septiembre o octubre, ahora sabemos que se puede adelantar, que pueden haber 2 picos por año en algunos países, así es que no podemos saberlo. Una pregunta para el doctor Salas. Dice, con la tendencia de casos actuales, ¿se ha considerado algún periodo aproximado para cuándo reactivar completamente la consulta externa y la cirugía electiva a nivel de la caja? Bueno, eso es un asunto que justamente ha dado mucho de qué hablar del momento más oportuno, porque sabemos que si esto se va a prolongar pues por varios meses, posiblemente el resto del año, ¿verdad? En que la transmisión que hemos tenido ha sido bastante controlada. Yo le he solicitado a la gerencia general de la Caja Costarricense que me hagan justamente un plan, que preparen un plan de reactivación de la consulta externa y también de los, tanto a nivel de hospitales como a nivel de OAIS, ¿verdad? Sabemos que pues también no podemos estar todo el año con este montón de cirugías, de consultas, ¿verdad? De asuntos que se están dejando de detectar, la parte de cáncer, sabemos que eso es muy, muy importante y que pues tenemos que tratar de irlo haciendo. Yo eso pues justamente mañana tenemos una reunión de seguimiento en donde tenemos las actualizaciones en lo que son los modelos predictivos que han estado trabajando el Centro de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Son expertos en modelamiento y han estado usando un modelo que se llama modelo de redes, que lo que hace es que toma en cuenta las cadenas de transmisión y la forma en cómo se comporta el virus directamente en Costa Rica, ya con datos reales. Y mañana vamos a ver proyecciones justamente que nos permiten con personal de la caja, de gerencia médica y gerencia general, ver cómo vamos a ir haciendo ese plan. La idea es que lo estén presentando la próxima semana y yo pues estoy bastante optimista de que podamos en no mucho tiempo, con protocolos obviamente, y tampoco es que vamos a abrir pues totalmente, pero sí ir de forma también escalonada abriendo ese tipo de consulta que pues, sabemos que tampoco puede estar tanto tiempo paralizada. Lo que sí es importante es tener un plan de vaciamiento de camas, ¿verdad? De suspensión que se pueda activar rápidamente en caso de que tengamos un aumento, de un incremento, digamos, muy acelerado de casos. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que se puede resumir de la siguiente manera. ¿Cómo sería la formación de los médicos internos actualmente que no tienen campos clínicos? ¿Cómo se va a solventar para el futuro? Esto sí es un problema serio. Como decía el doctor William Osler, la medicina solo se aprende al lado de la cama de los pacientes. Ellos son los únicos libros que no tienen errores y son los que más bien hacen un feedback cuando algo del paciente no encaja en el libro. Más bien el libro debería de rectificar y en el estado actual, como todos los campos clínicos fueron anulados, los internos de las universidades están recibiendo, si es que a veces le dan o no le dan alguna clase virtual, pero su formación está seriamente afectada. Probablemente eso sería un efecto colateral, un daño colateral que vamos a observar de esta pandemia dentro de un año cuando ellos se reincorporen. Entonces, en parte, eso es un problema que parece que de momento no hay una solución. Una pregunta para el doctor Sala. ¿Ya están autorizadas por el Ministerio de Salud las pruebas serológicas? A propósito de una noticia que comunicó el Ministro de Salud de la incautación de unas muestras que trajo un colega desde Colombia. Sí, con respecto a las pruebas rápidas, vean, hay una cantidad tan enorme de ofertas y de niveles de calidad que hemos sido muy cuidadosos. Lo que le pasó, por ejemplo, a España, ¿verdad? Que usaron unas pruebas de que se pensó en algún momento que tenían la especificación de una sensibilidad del 90% y resultaron tener una sensibilidad inferior al 30% y eso no sirve para nada. Y en eso hay muchas, justamente, calidad. La misma FDA en un momento aprobó 4 o 5 diferentes y después dijo, no, les quitamos mejor y vamos a hacer estudios un poco más rigurosos para comprobar la calidad porque en esto sí no podemos inducir error. Sabemos que decir que una persona que estuvo expuesta al virus al final no ha estado expuesta y, ¿verdad?, darle una cierta sensación de seguridad es muy grave también, así como lo puede ser una PCR que, digamos, sabemos que la PCR ya pues funciona con una
tecnología, ¿verdad? Con una lógica muy diferente porque es detectar directamente el virus. Incluso se han hablado de reacciones cruzadas, también de las pruebas rápidas. Entonces nosotros, con un equipo que formamos con la UCR, con especialistas también de la caja, del ministerio y otros más, hemos estado analizando la mejor evidencia para ver cuáles son las pruebas que pasaron todas las, digamos, las rigurosidades que hemos ido poniendo para comprarlas, y ya estamos por comprar un primer batch para hacer una prueba de ajuste de sensibilidad, que eso es una prueba más que todo epidemiológica, pero que nos va a servir con ya todos los pacientes que hemos tenido positivos para poder ya decir, vamos a irnos por esta para comprar en mayor cantidad y poder utilizarla en diferentes formas. Tanto queremos usarla para ver en personal hospitalario, por ejemplo, en el Alajuela, en el México, ¿verdad? Ahora tenemos un asunto ahí que está incrementándose en el Enrique Baltodano, pero empezar a ver también el nivel de exposición y de cero conversión en esas poblaciones, pero también le encontramos un uso, por ejemplo, en el caso de los transportistas, ¿verdad? Que hemos tenido tanto problema, en el caso eventualmente de turismo a nivel ya internacional, en el caso de las mismas empresas, ¿verdad? Que pudieran hacer, de los que ya están positivos en esas pruebas, pues obviamente podrían separarlos del resto, ¿verdad? Y manejar protocolos diferentes. Pero eso no es que, obviamente, cualquier empresa o cualquier persona interesada puede proceder a registrar las pruebas de detección de anticuerpos, pero tienen que cumplir con toda la rigurosidad. O sea, en este momento lo que nosotros hicimos el decomiso, porque esa persona pues traía ya pruebas y era para comercializarlas, no era para ni siquiera un registro, y además de que si quiere registrarlo, primero tiene que hacer el registro y ya con el registro puede traer las pruebas, ¿verdad? Porque incluso me di cuenta también ayer que había una persona ahí trajo 3.000 y las tenía ahí en un almacén, unas pruebas que no tienen ningún sello de calidad, y en eso sí hemos sido muy rigurosos, ¿verdad? De no promover o no permitir que a la ligera se utilicen pruebas con una calidad baja, con una sensibilidad que no nos ayuda para nada en el país. Una colega de anestesia hace la pregunta: en Costa Rica, ¿el uso de cloroquina aumentó la mortalidad de los pacientes COVID-19 positivos ambulatorios? Sería hidroxicloroquina. No, no, ¿Usted para tiene nada. alguna información, doctor Salas? Sí, no, en ese sentido, en absoluto. O sea, más bien en la experiencia que hemos tenido con cloroquina, si bien es cierto, no podemos afirmar que ha sido un factor que ha ayudado a la baja letalidad que tenemos, porque ya hoy cumplimos 1.000 casos y tenemos 10 fallecimientos, ¿verdad? Una letalidad de un 1%. Esto, pues, si bien es cierto, la hemos estado usando para manejo ambulatorio, y que sabemos que al final la hidroxicloroquina tiene un efecto especialmente en la fase inicial, la fase viral, ¿verdad? No la fase ya inmunológica, inflamatoria. Pues en realidad yo diría que la experiencia ha sido buena. No hemos tenido en realidad documentación de problemas. Obviamente tampoco es que se le ha estado dando problema a pacientes que ya tengan problemas cardíacos, ¿verdad? Preestablecidos, pero en realidad yo considero que los estudios incluso que hablan de la hidroxicloroquina es especialmente ya en pacientes un poco más complicados, ¿verdad? Ya en escenarios hospitalarios, y nosotros lo hemos usado también para uso ambulatorio. Igual la hidroxicloroquina, pues sabemos que las dosis recomendadas en pacientes que no tienen factores de riesgo en realidad no tiende a presentar esas complicaciones, ¿verdad? El intervalo QT o lo que ustedes ya saben que puede provocar a nivel cardíaco sobre todo. Pero nosotros hemos visto sobre todo los efectos adversos a nivel ¿cómo se llama? Gastrointestinal, ¿verdad? Que, pues como lo decía también el doctor Macaya, perfectamente podrían ser síntomas más bien por el mismo virus, ¿verdad? Y no tanto por el mismo uso de la hidroxicloroquina. Lo cierto es que, pues, temporalmente ya recibí la notificación de que la caja la está suspendiendo temporalmente, pero bueno, vamos a ver qué nos arroja la evidencia. La casuística que nosotros usamos fue la de que usaron en China, ¿verdad? Tanto en ¿cómo se llama? En Hubei inicialmente y después también en Shanghái. Ellos nos decían que sí habían visto un uso positivo. Yo sé que ya hay estudios, ¿verdad?, que han ido también avanzando, pero lo cierto es que al menos en Costa Rica, el uso que hemos tenido hasta el momento, pues no podríamos decir que nos ha salvado de una letalidad más alta, pero tampoco podríamos eventualmente negarlo y decir que no ha colaborado. Sí, muy interesante esto del uso de la hidroxicloroquina. Fue una observación más que todo como anecdótica o una serendipia, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando
los soldados franceses estaban enfermos por malaria, pero tenían que seguir combatiendo. Entonces, a esos soldados se les daba derivados de la corteza de la cinchona, en ese caso la quinina, un antipalúdico. Y sorprendentemente se observó de que había una menor incidencia de infecciones virales, influenza, que en ese entonces también era bastante común. De ahí que cuando apareció las pandemias por SARS y MERS y los coronavirus, que desde la década de los 60 ya se venía molestando a la humanidad, se empezó a tratar como si fuese tratamiento antipalúdico, pero que se encontró un mecanismo aparentemente de bloqueo de la internalización y la formación del endosoma a nivel de la célula diana. Fue una serendipia. Y llama la atención de que al coronavirus se le ha estado dando tratamiento que son de otras patologías, por ejemplo la ivermectina, que es un antihelmíntico, y ahora la acitromicina, que también fue un hallazgo casual, fue una observación que hizo el doctor Didier Rob en Marsella, cuando había iniciado el tratamiento de los pacientes con hidroxicloroquina. Un par de pacientes, si mal no recuerdo, 5 pacientes estaban con una infección bacteriana coasociada. Entonces, a estos pacientes, además de hidroxicloroquina, le daba también la acitromicina. Y todos estos pacientes en menos de 5 días negativizaron PCR. Y esa fue la razón por la cual se empezó a utilizar la hidroxicloroquina y la acitromicina. Pero fueron estudios poco rigurosos de una cantidad muy pequeña de pacientes y tampoco hubo un seguimiento a largo plazo. Por eso es que recientemente en JAMA sale esta publicación que encontró de que la hidroxicloroquina o no aportaba algún beneficio terapéutico o más bien existía cierto riesgo, en especial en pacientes cardiópatas, de que la prolongación de QT podría generar arritmias. Tal vez para agregar un poquito también, doctor, cuando hubo mucha malaria, mucho paludismo en Costa Rica, bueno, ahora se ha reactivado un poco, pero lo cierto es que cuando tuvimos especialmente allá en Matín, en Limón, ¿verdad? Que había muchos casos, miles de casos, se usó la hidroxicloroquina incluso para tratamientos masivos, ¿verdad? Para cortar transmisión y de toda la casuística que se siguió en ese momento, que nos permitió justamente eliminar casi prácticamente la circulación de la malaria. Nunca hubo ningún reporte de algún evento adverso, ¿verdad? Y se usaba de manera comunitaria, de forma ampliada. Es un medicamento que, si bien es cierto, tiene, como todo medicamento, sus riesgos, especialmente a nivel cardíaco, pero en realidad, o sea, personas que lo han utilizado de forma muy importante, en realidad más bien se refieren como que es un medicamento que tiende a ser más seguro que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, aquí, como les digo, estamos analizando y hay información que sale todos los días y obviamente pues tenemos que estar con lo último disponible que tenga la mejor evidencia posible. Pregunta el doctor Ruiz Castro, ¿cuál ha sido el resultado con el plasma convaleciente y por qué no se ha utilizado en más pacientes? No se ha utilizado en más pacientes porque todavía con el plasma hay varias opciones. Una es extraer directamente los anticuerpos, ¿verdad? Que están contenidos en el plasma y hacer esa transferencia, esa plasmaféresis a otro paciente. Hasta el momento estamos usándolo en una paciente que está grave y la evolución que tenemos hasta el día de hoy, se empezó hace poco, hace como 2 días, es que ha habido un cambio bastante notorio, o sea, una mejoría muy importante. Pero lo cierto es que no han habido más donantes, lamentablemente, una cantidad, aunque tenemos, ustedes han visto la cantidad de pacientes recuperados, que ya van por el 67% de los 1000, o sea, más de 600, la verdad es que no se han acercado tantos donantes como quisiéramos y estamos ya usando
los caballos, como se usa con los equinos, ¿verdad? Con el suero antiofídico para hacer entonces la tecnología ya heteróloga, que sería desarrollar los anticuerpos en los equinos y ya una cantidad muchísimo más importante, ¿verdad? Ya de producción mayor, poder usarla, pero en realidad eso todavía está en avance y esperamos que posiblemente en un mes un mes y medio ya podríamos tener un nivel adecuado para empezar a usarla de forma más apropiada. El doctor Wuhan es hematólogo y ha estado participando en esto. No sé si el doctor Wuhan quiere opinar algo al respecto. Buenas noches ya. Bueno, no, muchas gracias, doctor Salas, y muchas gracias a los ponentes. Una excelente, un excelente uniforo. Realmente, sí, nosotros que hemos estado en el grupo a nivel, colaborando con la gente de la caja y con la gente de del Provomiro Picado, pues inicialmente lo que se formuló fue lo del plasma de paciente convaleciente, que ya dichosamente, como mencionaba el doctor Salas, se le aplicó a una paciente y que ha evolucionado muy bien. Que esos son más o menos los reportes que se tienen en forma únicamente de casos reportados a nivel del mundo, y que recientemente el grupo liderado por la Clínica Mayo y por el Johns Hopkins mencionaba de la poca cantidad de efectos secundarios que tenía esta terapia. La siguiente fase es inmunoglobulinas purificadas, que eso ya estamos prácticamente en forma muy avanzada terminando el protocolo de investigación, porque esto ya va a nivel de protocolo de investigación. Y como el doctor Salas también menciona en otra fase que ulteriormente debe venir en términos de un mes, 2 meses, sería lo de el uso de anticuerpos provenientes a nivel equino, en el cual tenemos igualmente mucha esperanza y pensamos que con eso pues iríamos a favorecer el grupo de pacientes severos y críticos para que eventualmente no tengamos tanto paciente internado en cuidados intensivos y o soporte ventilatorio. Pero hasta el momento lo único que realmente tenemos es esta paciente y los reportes que a nivel mundial se están generando conforme van transcurriendo los diferentes grupos los diferentes estudios a nivel de investigación, sobre todo a nivel de Estados Unidos y a nivel de el mismo grupo chino, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Wuhan. Tal vez para cerrar este miniforo, la última pregunta, pero es una pregunta que es como una papa caliente para el doctor Salas, el ministro de Salud. Dice, investiga el Ministerio de Salud lo que sucede en Nicaragua. ¿Cómo se encuentra el sistema saturado? ¿Qué se sabe del manejo de Nicaragua, de los internamientos y qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? Esa información yo creo que incluso ustedes pueden eventualmente tener mayor comunicación con heterólogos de ustedes, clínicos que están en los hospitales en Nicaragua. Yo cuando me empecé a dar cuenta justamente de esto, fue por un compañero mío, otorrinolaringólogo, que me decía que él tiene un amigo otorrino allá en Nicaragua y me empezó a decir que la gente estaba empezando a morirse, ¿verdad? Y que ingresaban con cuadros respiratorios y se estaban muriendo en una cantidad por encima. En realidad ustedes saben que no hay una apertura, una comunicación abierta, ¿verdad? Transparente, diáfana, donde podamos tener esos espacios para compartir con el gobierno, ¿verdad? Ha sido un asunto, pues, ustedes lo saben, incluso previo al COVID, no es ningún secreto que no ha habido en realidad esa apertura para compartir información, pero de lo cierto es que yo siempre lo indico, nosotros estamos obviamente con un ojo puesto en Nicaragua. Panamá no es tampoco de ningún asunto que, ¿verdad?, esté fuera de un problema importante. Ya tienen básicamente como 240 casos, 250 casos al día, ¿verdad? Ya van creo que por 1.200 personas fallecidas, pero lo que sí bien es cierto es que de la porosidad y el ingreso de personas de forma irregular en Nicaragua, pues es lo que nos tiene muchísimo más preocupados, ¿verdad? Y el manejo clínico
sabrán ellos cómo lo estarán haciendo. Lo que sí sabemos es que incluso le dicen, parece, ¿verdad? Por la información que hemos obtenido, que indican causas de muerte que no corresponden con lo que se está incluso entregando, ¿verdad? Que entregan al paciente en bolsa y le dicen no lo abran, pero bueno, y dicen que murió por un infarto, ¿verdad? Pero no hay mayor información en ese sentido. Creo que es un reto importante. Hoy justamente no pude participar al inicio porque estábamos analizando primero todo lo que ha sido las medidas de reapertura y también el manejo transfronterizo, ¿verdad? Que también con el tema de transportistas, ustedes saben que ha estado muy agudo, pero si la cantidad de transportistas que estábamos detectando era muy importante, sabiendo que una PCR puede positivizarse en cuestión de horas y que una prueba, digamos, de manera única en la frontera jamás garantiza que no haya una exposición posterior de los transportistas en todo su recorrido. Entonces, en ese momento que, por ejemplo, hoy tuvimos una cantidad de casos que, bueno, ya estamos rondando más o menos entre 15, más de 20 por día, ¿verdad? Estamos como teniendo un repunte, pero si hubiéramos tenido un asunto de ingreso de transportistas y especialmente sabemos que nicaragüenses, pues sí tendríamos un aumento mucho más importante de casos, pero tenemos que aprender a lidiar con esto. Y sabemos que el gobierno de Nicaragua ha hecho todo lo posible para tener una transmisión amplificada, ¿verdad? Concentraciones masivas, no ha suspendido absolutamente nada, hasta ahorita que parece que suspendieron el béisbol, pero ya muy tarde. Pero en realidad no hay una comunicación, como les digo, más bien ustedes a nivel de manejo clínico y lo que están haciendo con los pacientes en esa esfera pueden tener más información incluso ustedes con sus conocidos o colegas que trabajan allá. Muchísimas gracias por este comentario final. Vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Vamos a dar la palabra al doctor Aristide Baltodano, que es el presidente de la CANAMED, para que haga el cierre de esta actividad. Muchas gracias a todos los presentes, en especial al doctor Daniel Salas. Yo sé que ha sido un día muy ajetreado para él y ha hecho lo imposible por acompañarnos, aunque sea para esta última ronda de preguntas muy interesantes. A todos los que nos han seguido por los medios sociales, que fueron bastantes. En algún momento llegamos a tener más de casi 500, ¿verdad? En Facebook Live, lo cual pues para la academia es muy bueno, puesto que el poder de hacer que la gente se uniera fue muy bueno. Si tomamos en cuenta que ustedes saben muy bien que en las reuniones en las conferencias de la academia, los grupos son muchísimo más pequeños. Obviamente el tema pues es un tema muy interesante y todos estamos muy interesados en ver lo que estamos viviendo y lo que viene más adelante. Entonces, muy agradecido y les doy las buenas noches y reitero de nuevo mi agradecimiento al doctor Salas. Buenas noches. Hasta luego a todos. Vamos a finalizar entonces oficialmente la reunión. Muchas gracias a todos por la participación.